aumentando vertiginosamente en todo el mundo. A mediados de los años 60 estudiaban 13 millones de jóvenes. En 2015 había 200 millones. En 15 años habrá más de 400 millones. Me había imaginado mi tiempo de estudiante en Beijing de un modo completamente diferente. Muchos estudiantes como yo vienen de las provincias y deben vivir en sótanos. La demanda de plazas universitarias aumenta y las tasas de matrícula se disparan. En todo el mundo se ha vuelto costoso estudiar y cada vez será más costoso. Es terrible. Antes de estudiar era pobre. Ahora soy realmente pobre. No sé por qué nos sacan el dinero de esta manera. En nombre del denominado pragmatismo económico y como resultado de la competencia internacional, las universidades se están convirtiendo cada vez más en grandes empresas. Nadie en mi familia estudió. Tenía ganas de ser la primera. De Shanghái a Nueva York, de París a Berlín. En todas partes se debate acaloradamente sobre los pagos de derechos de matrícula. Cada país adopta sus propias reformas. Pero ¿quién se beneficia de ello al final? En primer lugar, retrocedemos al principio de esta historia. Comenzó en Europa a finales de los años 90, cuando debido a la nueva economía se invirtieron miles de millones en los mercados financieros. Académicos, presidentes de universidades europeas y profesionales decidieron juntos cómo hacer que Europa se presentara más unida y más ambiciosa. ¿Cómo se podía reforzar la influencia intelectual, científica y tecnológica? ¿Cuál era el secreto de los Estados Unidos y su inigualable poder económico? Todos estaban de acuerdo en que la clave residía en la investigación y la enseñanza, áreas en las que ahora se pensaría estratégicamente. Europa temía quedarse afuera. Se debía establecer una estrategia, emprender un derrotero común. En marzo de 2000, los jefes de Estado europeos decidieron en Lisboa convertir la investigación y la enseñanza en el núcleo de la economía europea. Su objetivo declarado era crear una economía basada en el conocimiento que le hiciese frente a la competencia mundial. En palabras simples, esto significaba que la educación superior debía ponerse al servicio de la economía europea, someterse a su productividad, su mercado laboral y a sus ideas liberales. El sistema de educación superior de toda Europa debía cambiar. Inglaterra lideraba esto de buena gana. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, las autoridades educativas locales eran las responsables de otorgar becas y apoyar a los estudiantes con el pago de las tasas. En ese entonces, el 3% de los jóvenes de 18 años de edad iban a la universidad, alrededor de 20.000 personas por año. Los estudiantes de ciencias naturales deben asistir a clases de física, química, matemáticas y biología en los 2 primeros semestres. También pueden combinar su materia con filosofía. El saber no consiste en hechos dados. El saber es una gran red entramada que abarca todas las disciplinas, lugares y personas. En los años 89, las universidades se encontraban en una crisis financiera. Muchos rectores se quejaban de que no podrían asumir los costos de la gran cantidad de estudiantes que en ese momento acudían en masa a las universidades. El gobierno encomendó una resolución llamada Informe Deering. Contenía casi un centenar de recomendaciones, de las cuales aproximadamente la mitad era de cómo el gobierno podría mantener y mejorar el sistema de educación en el Reino Unido. Las recomendaciones más controvertidas tienen que ver con la introducción de los pagos de derechos de matrícula. En 1997, la izquierda británica gana las elecciones con su joven y carismático candidato Tony Blair, después de haber estado en la oposición 18 largos años. Con 43 años, el presidente del Partido Laborista se hizo cargo del gobierno, mediante un programa basado en la transferencia de modelos de gestión del sector económico privado a las estructuras públicas para hacerlas más eficientes y productivas. La educación superior en este caso no es una excepción. El pago de derecho de matrícula se volvió una realidad en 1998.
Era mi primer año en la universidad. Yo formé parte de la primera promoción que tuvo que pagar 1.000 libras de matrícula por año. Ese fue un punto de inflexión en la historia de las universidades británicas, ya que a partir de entonces la universidad ya no era gratuita. Como parte de esta reforma histórica, Tony Blair introdujo un pago de derecho de matrícula de 1.000 libras por año. Una parte de los ingresos de estas tasas se usaba para la financiación de las universidades. Con el resto se ayudaba a las familias de escasos recursos mediante la concesión de becas. Con eso se rompió el hielo. Cuando Tony Blair fue reelegido 5 años más tarde, pudo añadir a su reforma la financiación de la educación superior. A partir de entonces, las universidades podían exigir un pago del derecho de matrícula de hasta 3.300 libras al año. Tony Blair llevó a cabo una reforma que los conservadores solos nunca habrían podido lograr. En 2010, el Partido Laborista finalmente volvía a estar en la oposición. La coalición de los liberaldemócratas y los conservadores, liderados por David Cameron, se hacían cargo del gobierno. El pago de los derechos de matrícula volvió a estar rápidamente en la agenda política. El gobierno quería autorizar a las universidades a cobrar hasta 9.000 libras por año. 6 meses después de las elecciones, los parlamentarios británicos llegaron a las manos durante una votación que también dividió a la ciudadanía. Ese día, 40.000 manifestantes salieron a las calles para expresar su ira. Cuando el tope de los derechos de matrícula se elevó de 3.000 a 9.000 libras, las universidades podían decidir ellas mismas si realmente querían adoptar el pago del importe máximo o un importe de entre 6.000 y 9.000 libras. Como era de esperarse, la mayoría de las universidades optó por las 9.000 libras. En la actualidad tenemos 500.000 de estudiantes y la mayoría de ellos tiene que pagar al menos 9.000 libras al año. Así es hoy. ¿Llegará el día en que todos los estudiantes en Europa estarán obligados a endeudarse tanto? ¿Se convertirá la educación inevitablemente en un objeto de comercio? ¿Llegarán a ser los estudiantes inversores que tendrán que comprar su educación superior? En los países escandinavos, este asunto se ve de otra manera. Ya se discute hace tiempo hasta qué punto el estudio universitario debería ser gratuito en Suecia para ciudadanos de otros países. En 2010 el gobierno presentó la propuesta de que quienes no sean ciudadanos suecos o de la Unión Europea deberían pagar matrícula en Suecia. Si se viene a una universidad sueca como estudiante Erasmus, no se pagan los derechos de matrícula, ya que Erasmus es un programa de intercambio. Del mismo modo que en Suecia no se paga matrícula como francés, británico, portugués o griego. Suecia, como también Dinamarca y Finlandia, le ofrecen a los jóvenes ciudadanos de la Unión Europea no solo un programa gratuito, sino incluso va más allá, pagándoles a todos los estudiantes suecos una beca de 300 euros al mes durante 6 años. De esta manera, los estudiantes aprovechan su tiempo en la universidad como una experiencia de libertad y un verdadero proceso de aprendizaje, en el que se forma el pensamiento crítico y aprenden a entender el mundo. Eso es lo que cuenta. Eso se entiende por vida de estudiante. Lo más importante para nuestros estudiantes, aunque vengan del extranjero o sean de Suecia, es que crezcan como personas y que se den cuenta de que tienen la confianza necesaria en sí mismos para crear algo. Deben pensar por sí mismos y entonces aplicar lo que han aprendido en la universidad con el fin de darle forma a su futuro y con ello asegurar el futuro del país. El Reino Unido se preocupa poco por lo que sucede en otros lugares. El aumento de los derechos de matrícula no ha detenido a los jóvenes británicos de estudiar. Actualmente estudian 2.300.000, aunque sea tan costoso. ¿Por qué no ir aún más allá? Los rectores de las universidades ya están impacientes y dicen que el tope de 9.000 libras por año sigue siendo demasiado bajo.
Muchos dicen que hay que adoptar el modelo estadounidense. Allí estudiar es mucho más caro. Las 9.000 libras no serían el tope, evidentemente será mucho más. Creo que lo que vivimos aquí en el sector público del Reino Unido en este momento es la tercera fase de la competencia y la privatización desde la Segunda Guerra Mundial. En los años 80 tuvimos una liquidación del sector público en este país. En los años 90 se introdujeron en el sector público estructuras de competencia de mercado. Y en 2000 ya teníamos mecanismos de competencia directa en el sector público. Precisamente eso sucedió con la educación superior. Ocurrió gradualmente, pero alrededor de 2010, el gobierno publicó un estudio titulado Estudiantes en el centro del sistema. El estudio fue muy ideológico. Básicamente se trataba de promover la eficiencia. Las instituciones se debían adaptar a las reglas de la competencia. El impulso para este cambio se produjo justo en un momento en el que la política había producido un enorme agujero en la financiación de las universidades. Se redujo el crédito del Estado y de esta manera se creó un agujero. Para cerrarlo, tenían que ser atraídos los estudiantes. Del sistema de subvención estatal se pasó a otro en el que los estudiantes asumían el riesgo y obtenían el dinero mediante un sistema de créditos. Entonces, podían elegir la universidad donde deseaban estudiar. Cuando se comienza así, la dirección de la universidad pensará menos en la meta educativa y la educación como un bien público. Más bien, adoptará el comportamiento de un entorno competitivo común en el sector privado. Desde hace algunos años se tiene cada vez más la sensación de que ya no importa la educación, sino que se trata de dirigir una empresa. Muchas universidades actualmente son empresas y sus rectores no lo ocultan. No tienen inconveniente en admitir que deben ganar dinero y sacar beneficios. La Universidad de Manchester fue fundada en 1824, pero también se podría designar el año 2004 como el año de la fundación, porque en ese año se fusionaron dos grandes universidades de la ciudad. En muchos aspectos, esta universidad con 40.000 estudiantes y 11.000 empleados es la más grande del Reino Unido. Cada año factura unos 1.000 millones de libras. Invertimos mucho con el fin de transformar nuestro campus. En la mayoría de las materias se realiza tanto investigación como enseñanza. Y mantenemos una estrecha relación con otras universidades y empresas en el país y en el extranjero. Desde hace unos 10 o 20 años presenciamos el hecho de que los gastos de personal en las universidades son cada vez más bajos. Durante este tiempo, ha cambiado la relación entre los ingresos y los gastos de los empleados. En el mismo periodo, sin embargo, los sueldos en las universidades han aumentado a nivel de dirección. Estamos investigando esto desde hace algunos años. Nos dirigimos a todas las universidades y nos remitimos a nuestro derecho a la libertad de información. Encontramos de manera alarmante que los salarios de los directores se han incrementado en alrededor del 26%, mientras que los profesores, que son los que verdaderamente le prestan servicio a los estudiantes, en promedio reciben un 12% menos que antes. Esto es muy notable, y hay que preguntarse qué está sucediendo realmente aquí. Los reformadores del sistema inglés se basan, como todos los que en el mundo entienden la educación como un bien que se debe pagar, en un concepto esencial. Una teoría económica de los años 60 que a finales de los 90 tuvo su momento de gloria: el capital humano.
Le capital humain, c'est quoi? C'est le fait qu'on considère que ¿Qué es el capital humano? El término significa que se ve a un individuo como portador de ciertas habilidades y conocimientos que tienen un valor en el mercado y por lo tanto son rentables. La formación, especialmente la educación superior, sirve para ampliar ese capital personal. El conocimiento se ve como parte del capital humano y genera ingresos. Esto haría legítimo exigir al individuo financiar por sí mismo la educación de ese capital y endeudarse por ello. De modo que existe una relación entre los costos de un estudio universitario y el beneficio que se debe producir al final. Según esta lógica, el conocimiento tiene un valor puramente económico y este valor tiene un efecto de disciplina en los estudiantes. Es decir, se supone que los estudiantes comenzarán sus estudios más resueltos y conscientes de su deber, mientras más paguen por ellos. Si se sigue esta lógica, entonces todo se reduce a la dimensión de las mercancías. En 2006, por la influencia de las profundas reformas en Inglaterra, Alemania también adoptó el pago de derechos de matrícula y permitió a las universidades cobrar 1.000 euros al año. Pero lo que es sorprendente en estos tiempos es que los estados federados, uno tras otro, derogaron los derechos de matrícula y volvieron al sistema gratuito. Creo que ahora ya se puede observar que hay un escepticismo respecto a las universidades angloamericanas, porque también allí se ve cada vez con más escepticismo el tratar el conocimiento como un modelo de negocio. Si observan, por ejemplo, qué tasas de matrícula hay que pagar para asistir a una universidad, como por ejemplo la Universidad de Manchester, de Oxbridge, mejor ni hablar, o para poder estudiar en el King's College de Londres, entonces la inversión es significativa. Y por supuesto, los clientes también preguntan si el producto que obtienen por ello se corresponde a estas inversiones. Contra todo pronóstico, el modelo anglosajón se extendió por toda Europa. Este se aprovecha de teorías que se desarrollaron en las grandes instituciones internacionales, especialmente en el Banco Mundial y la OCDE. La nueva doctrina es la de la sociedad del conocimiento. Se espera que las universidades lleguen a ser la nueva fuerza estratégica de producción de prosperidad. Deben aproximarse al comercio y a la industria. Actualmente, 4 millones de jóvenes estudian en el extranjero, una tendencia que va en aumento. En el juego de la competencia mundial, los estudiantes internacionales tienen una gran demanda. Después de todo, se pretende a los mejores graduados. La masa de estudiantes que puede pagarse un estudio universitario internacional supone una fuente de ingresos para las universidades. No es de extrañar entonces que haya prevalecido el término mercado de estudiantes global a nivel directivo de las universidades. En Francia y en Alemania, los estudiantes extranjeros aún no pagan en las universidades. Sin embargo, pronto las reglas volverán a cambiar. En Inglaterra contribuyen a la economía local cada año con cerca de 10.000 millones de libras. Los estudiantes extranjeros pagan de 15 a 20.000 libras al año. Con el Brexit, pronto podría aplicarse el pago de tasas de tamaña cuantía a estudiantes de países de la Unión Europea que se convertirían en rentables clientes. La Universidad de Manchester tiene cerca de 10.000 estudiantes que vienen del extranjero, más que cualquier otra universidad en el Reino Unido, lo que no representa en porcentaje la proporción más elevada. Son muy importantes para nosotros por diversas razones. Aportan diversidad, diferentes culturas, orígenes y formas de pensar. Nuestros estudiantes se benefician de ello. Por supuesto, traen ingresos a la universidad, lo que es importante. El grupo más numeroso son los chinos, que representan el 40% de los estudiantes que viene del extranjero.
Desde principios de los 90, la educación superior en China experimentó un crecimiento espectacular. En el transcurso de 15 años, el número de estudiantes aumentó de 7 a 35 millones. Para los nuevos ricos que se han beneficiado del explosivo crecimiento económico, es imprescindible estudiar en el extranjero. Actualmente, más de 700.000 jóvenes chinos estudian en el extranjero. Este es un aumento de casi el 400% en 15 años, y no hay indicios de que esta tendencia se revierta. En toda China se extiende un nuevo modelo de negocio. Agencias que se han especializado en mediar entre los estudiantes y las universidades internacionales. Entre las ofertas comerciales ocupan los primeros lugares las universidades estadounidenses, británicas y australianas. No todos los estudiantes chinos tienen acceso a las universidades de élite, a las realmente importantes. No todos pueden permitirse el lujo de estudiar en el extranjero. La mayoría se inscriben en las universidades de su provincia. A menudo vienen del campo y también tienen la esperanza de poder beneficiarse del crecimiento económico de los últimos 15 años. Sueñan con un futuro prometedor en Shanghái o Beijing. Mientras tanto, cada año cientos de miles se mudan a las grandes ciudades. Pero el sistema económico chino aún no está en condiciones de absorber a todos los jóvenes graduados. Fa Dong es uno de ellos. Estudió biotecnología 4 años en una universidad de su provincia natal. En la actualidad, se las arregla con trabajos eventuales y sueña con trabajar en la industria cinematográfica. Pertenece a una nueva clase social que son pobres a pesar de una buena formación académica. Me había imaginado mi tiempo de estudiante en Beijing de un modo completamente diferente. Pensé que una vez que llegara a Beijing me encontraría con personas que trabajan en el cine y harían nuevos amigos. Y ahora vivo aquí. Es muy duro vivir en un sótano. A veces nos vemos obligados incluso a dormir de a 2 en una cama. Por el momento nos arreglamos. Antes, a menudo teníamos que compartir incluso una cama entre 3. Lo mismo que a mí le sucede a muchos que vienen a estudiar a Beijing. Vivimos en sótanos. Y si no tenemos dinero para el alquiler, nos mudamos temporalmente con amigos. Esto no es algo fuera de lo común. Actualmente comparto esta habitación, en el sótano, con un compañero. Cada uno paga 100 euros al mes. No importa quién sea el compañero, lo más importante es poder compartir el alquiler. A pesar de las esperanzas frustradas de los jóvenes de escalar rápidamente en la sociedad, China no tiene previsto frenar la expansión de sus universidades. Quiere jugar un papel clave en la educación superior mundial. Incluso Estados Unidos, Australia y Europa Occidental aspiran a cubrir este mercado. De esta manera, todos los años se cierran un sinnúmero de nuevas alianzas entre China y otros países. El mundo entero mira hacia China, y China mira al mundo. En 2003, científicos presentaron a la Universidad de Jiaotong el ranking de Shanghái. Es el ranking más mediático, más polémico y más respetado de las universidades del mundo, ya que se atiene a la cantidad de premios Nobel, de medallas Fields y de publicaciones en revistas mediáticas especializadas. En esta lista llevan la delantera muy por delante los Estados Unidos. Entre las 100 mejores se encuentran 50 universidades estadounidenses, 8 inglesas, 4 francesas y 4 alemanas. Temo que los rankings internacionales son importantes. Lo digo así porque en realidad me parece terrible.
Los rankings como tales, allí donde se llevan a cabo, tienen la función de proporcionar orientación a los clientes. Nosotros no hablamos de clientes, rechazamos esto. Y por este motivo nosotros, es decir, muchas universidades alemanas y sociedades profesionales, nos hemos negado a entregar datos y cifras a las instituciones calificadoras. Por lo demás, desde esta cuestión, consideramos los rankings completamente fuera de lugar a causa de los datos cuantitativos. Una institución que desee instruir a las personas como seres humanos, es decir, en una tarea humanitaria y humana, no se puede medir con datos cuantitativos. En países en los que esta cuestión no es de interés, donde la universidad no tiene la función de educar a la gente cualitativamente, sino ver cuánto dinero gana un graduado al final, tal vez no les importe, pero nosotros rechazamos eso definitivamente. A pesar de las muchas críticas, un rector apenas puede resistirse a la carrera por las primeras posiciones de la clasificación. La tentación narcisista a ser respetados y a encontrarse entre los mejores es demasiado grande, y de esta manera se fusionan cada vez más universidades, con el objetivo de aumentar el número de laboratorios de investigación, publicaciones y premios. ¿Con qué propósito? Para subir en el ranking. En Francia se encuentra el ejemplo más claro de esto, al sur de París. Aquí, 18 universidades y centros de investigación se unieron en una institución. Los presidentes de estas instituciones se reúnen una vez al mes y sueñan con hacer de su nueva universidad una Harvard francesa, una Stanford o un Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los rankings no son lo único que les interesa a los franceses. Necesitan dinero, más dinero. En Francia se envidia secretamente a los británicos. Para los gobiernos cambiantes es impensable aumentar drásticamente los pagos de matrículas. Eso sería un suicidio político, por lo que se seguirá apostando a la hipocresía. Poco a poco, en algunas facultades de las universidades francesas se introducen discretamente cursos con costo. Pioneras de esta tendencia son las instituciones como el Instituto de Estudios Políticos de París o la Universidad París-Dauphine, en donde ahora estudiar cuesta dinero. Las dos universidades están comenzando a cobrar derechos de matrícula modestos que no deberían aumentar, pero en realidad aumentaron sin cesar. Observo con gran preocupación el desarrollo global del sector universitario. Por esta razón, he invitado a 50 rectores de todas partes con el fin de discutir esta cuestión. Puede suceder lo siguiente, que toda la educación superior se convierta en un negocio, un gran negocio, en el que la educación se convierta en mercancía y que ya no sea una adquisición social que le incumba a todos. En la última década, Grecia, Portugal, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, España, Irlanda, Chipre y Eslovenia introdujeron o aumentaron el pago de matrícula en sus universidades. En todo el mundo ocurrió lo mismo. También en Canadá y varios países de África y Asia. En nombre de la excelencia, los precios se elevaron por todas partes, y nada parece ser capaz de detener este proceso. Sin embargo, entre los pioneros se están instalando las primeras dudas, y con razón. En Gran Bretaña, los creadores del sistema de pago han calculado que 1 de cada 4 estudiantes no está en condiciones de pagar sus deudas. Sin embargo, la realidad es aún peor. Actualmente los cobros pendientes de préstamos estudiantiles están por los 40.000 millones de libras. A mediados de este siglo, este número se incrementará a 200.000 millones. Hace 2 años no podían pagarse del 30 al 40% de los préstamos estudiantiles. En la actualidad ya es el 45%. Estamos cerca de un punto de inflexión. Si no se saldan el 47% de los créditos, el actual sistema de educación superior le cuesta al Reino Unido 9.000 libras al año, más que en el momento en que la matrícula era de 3.000 libras al año. Inglaterra aparentemente se embarcó en un juego peligroso.
En los Estados Unidos, el sistema de pago obligatorio en las universidades se impuso hace casi 40 años. En la actualidad, las deudas universitarias alcanzan cifras astronómicas. Durante la protesta Toma Wall Street, un puñado de ciudadanos americanos se reunieron con Andrew Ross, un profesor de la Universidad de Nueva York, la universidad más cara del mundo. El objetivo del grupo activista era luchar contra la deuda insostenible que pesa sobre el pueblo estadounidense. Esta incluye deudas hipotecarias por servicios de salud y especialmente la deuda estudiantil. La deuda estudiantil es un enorme problema que en los Estados Unidos asciende a 1,3 billones de dólares. En total hay cerca de 40 millones de estudiantes deudores. Alrededor de 8 millones están retrasados. En los últimos años, las obligaciones de los estudiantes aumentaron casi 1000%. Esto es mucho más que en otros ámbitos, más que por vivienda y seguro social. Los costos de la educación han superado todos los demás gastos sociales en los Estados Unidos. Muchas personas en los Estados Unidos no pueden imaginarse lo que es el bien público o social. Es inconcebible que la educación superior pueda ser gratuita. A nadie le parece posible esto. Cuando se habla de Alemania o de otros países en los que los estudios o seguro social son gratuitos, la gente no puede creerlo. Se produce una especie de normalización. La gente se acostumbra a la brutalidad de la economía libre y no espera nada más. Si se observa históricamente, al igual que mis colegas, hablaría de un derecho social fundamental, del derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al asilo. Es interesante ver lo que ha ocurrido en términos de propiedad de la vivienda en los Estados Unidos. El derecho de asilo y el derecho a la vivienda han sido reemplazados por el derecho a la obtención de préstamos para la financiación de la vivienda. Del mismo modo, se ha reemplazado el derecho a la educación por el derecho a acceder a préstamos para la educación. La imposición de la deuda siempre tiene también un aspecto político. Es una de las maneras más sencillas de limitar la libertad de acción de las personas. Y en este caso, hace que se reprima la fantasía política de los estudiantes. Debido a que están tan completamente endeudados, se ven obligados a pensar en su futuro solo en términos de su situación financiera y su supervivencia financiera. Su movimiento se opone al enorme mercado de las universidades con fines de lucro que se han extendido en las últimas décadas en todo el país. Son lugares que no pusieron la mira en la élite de los estudiantes estadounidenses, sino en la clase obrera, en familias de clase baja que son más propensas a los ideales.
Aquí se puede observar cómo será el fin del capitalismo, o al menos cómo puede verse un gobierno alternativo en un entorno capitalista. Porque cuando todo se separa, cuando ya no hay trabajo, las personas se ven obligadas a volver a trabajar juntas. Amy y Cristina son dos mujeres jóvenes de la zona de Detroit. Vienen de familias de clase trabajadora, no tienen abierto ante sí el camino hacia las mejores universidades. Al igual que cientos de otras mujeres estadounidenses, dejan su destino en manos de instituciones educativas privadas con fines de lucro. Un sector que ha crecido un 225% en la última década. Estados Unidos sencillamente debería estar avergonzado al afirmar que el sistema educativo es así y que no puede hacer nada. Dicen que somos el mejor país del mundo y el más rico de todos, pero en realidad somos el país más rico para los ricos y para los pobres somos el país más pobre del mundo. Antes de estudiar yo era pobre, ahora soy realmente pobre. Existe una categoría totalmente nueva de personas que se han vuelto completamente pobres, o como quieran llamarlo. El pobre es, por así decirlo, el nuevo rico. Y eso es triste. Veía en la televisión cómo decían que la vida sería mejor si tan solo se asistía a su universidad. Así que llamé al número que aparecía en la pantalla y la persona en la televisión me dirigió directamente a la universidad. Allí me pasaron a un agente. Él contestó el teléfono y dijo: "Hola, soy Terry Winners. Voy a responder a todas sus preguntas". Me preguntó si no quería ir y echarle un vistazo a la universidad y al programa educativo que ofrece. Él mismo era graduado de allí y me convenció para ir a ver la universidad. En las paredes colgaban distintos avisos, por ejemplo, ofertas de empleo para los que calificaría con un título y tasas de colocación que demostraban lo fácil que sería encontrar trabajo con un título. Y entonces fuimos directamente a la agencia. Allí todo es electrónico. Todo se ve en una pantalla y te cuentan lo que dice el contrato y lo que eso significaría supuestamente. Pero no mencionan todos los detalles. Ellos no te dicen que hay una cláusula de compromiso que impide que uno pueda demandar a la universidad, ni como individuo ni como parte de una acción popular. Uno no comprende que va a parar a una situación de crédito penal. Eso no lo dicen. Lo financiero solo se trata superficialmente. Todo es muy rápido. Y entonces firmamos el contrato. Entonces me dijo: "Aquí hay algunos graduados a los que les gustaría hablar contigo. ¿Tienes algún inconveniente de hablar con personas que han terminado recientemente sus estudios?". Y pensé, eso es genial. Puedo hablar con personas que fueron a esta universidad y escuchar lo que tienen que decir al respecto. Entraron una mujer y un hombre joven, y después de lo que sé ahora, probablemente eran personas que trabajaban para la agencia mediadora captando gente. Ambos me contaron que ya habían encontrado trabajo antes de que tuvieran un título, que ganaban realmente bien y que no tenían problema de pagar el préstamo estudiantil, que su vida era mucho mejor que antes y que tenían muchas oportunidades. Muchos asesores estudiantiles de este tipo en las universidades se aprovechan de las debilidades de los estudiantes para atraerlos. Aquí hay una lista de palabras clave de una de estas universidades con fines de lucro que muestra claramente quién es su público objetivo. Madres que dependen del servicio social, personas que acaban de mudarse, jóvenes graduados de la secundaria, quienes cambian de carrera, los que abandonaron la universidad, personas abusadas física y mentalmente, embarazadas, presos, recién divorciados, exdrogadictos actuales y exmilitares, personas que profesionalmente están en un callejón sin salida y sin perspectivas de futuro, personas con baja autoestima, estudiantes a los que les faltan créditos, personas con bajos ingresos, personas que realizan un cambio de profesión, personas que viven en familias ensambladas,
personas que experimentaron recientemente la pérdida de alguien, quienes viven con los padres, padres que acaban de tener un hijo, padres cuyos hijos acaban de mudarse, recién casados, quienes trabajan por cuenta propia y sin seguro social. Han puesto en mira precisamente a estas personas para facilitarles créditos de alto riesgo que en comparación con la oferta de estudios son demasiado costosos. Internet está lleno de este tipo de ofertas. Mi madre estaba muy orgullosa, presumía de ello ante todos sus amigos. Mi hija está en la universidad. En su momento yo no lo hice, pero ella tiene la vida bajo control. Después de que me inscribí, llamé a mi madre para decirle que iba a dejar la universidad. Ella no podía entenderlo, pero le dije, mamá, esa universidad es una estafa. Y ella respondió que no entendía cómo una universidad podía estafar. Desde septiembre de 2013 acumulé una deuda estudiantil de $104,000 y cada día sigue creciendo. Llegará el día en que los estudiantes tengan que pagar en toda Europa 20, 30 o 40,000 euros al año. ¿Habrá un lucrativo sistema de educación universitario privatizado que esté tan fuera de control como sucede actualmente en los Estados Unidos? ¿Le será aún posible a los países de la Unión Europea y sus gobiernos proteger a las universidades de caer en la comercialización?